Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días. Hoy vamos a empezar la lectura con Estefano, Adrián, Ludwig y Diego. ¿Ah? Vamos a empezar con tiempo desde ahora. ¿Tienen algunas preguntas tal vez? ¿Sí o no? No, profesor. Ya vamos a empezar entonces. Profesor, espéreme un ratito. Voy a hacer una cosa. Ahí está, vuelvo. Ya tienen que hacer ustedes acá. Ustedes ya se sientan acá a la lectura, ya no tienen que moverse, tienen que ir al baño, tienen que estar bien despiertos, no sé, pues a ver. Tienen que estar acá en su hora. Listo. ¿Bien? Igual, entonces. Comienza Estefano. Instintos especiales. Quizá, considerando algunos casos, comprenderemos mejor cómo los instintos en estado natural han llegado a modificarse por selección. No, con tiempo, es con tiempo. Sí, tú sigue, yo te digo. Profesor, ¿podría decir Lorenzo que no estaba en la mal? No, es con tiempo, tiene que seguir leyendo. Yo le voy a indicar hasta Ok. cuando se para. Elegirá solo tres, a saber, el instinto que lleva al cuchillo a poner sus huevos en nidos de otras aves. El instinto que tienen ciertas hormigas a procurarse esclavas y la facultad de hacer celdillas que tiene la abeja común. Estos dos últimos instintos han sido considerados, justa y generalmente, por los naturalistas como los más maravillosos de todos los conocidos. Instintos del cuchillo. Suponen algunos naturalistas que la causa más inmediata del instinto del cuchillo es que no pone sus huevos diariamente, sino con intervalos de 2 o 3 días. De modo que, si tuviese que hacer su nido e incubar sus propios huevos, los primeramente puestos quedarían durante algún tiempo sin ser incubados, o tendría que haber sus huevos y pajarillos de diferente tiempo en el mismo nido. Si así fuese, el proceso de puesta e incubación sería excesivamente largo, especialmente porque la hembra emigra muy pronto. Los pajarillos recién salidos del huevo tendrían probablemente que ser alimentados por el macho solo, pero el cuclillo de América está en circunstancias pues la hembra hace su propio nido y tiene un mismo tiempo huevos y pajarillos, nacidos sucesivamente. Se ha afirmado y se ha negado que el cuclillo americano pone accidentalmente sus huevos en nidos de otros pájaros, pero el doctor Murrell de Iowa me ha dicho recientemente que una vez en Illinois encontró en el nido de un arrendajo azul, Garrulus cristatus, un cuclillo pequeño junto con un arrendajo pequeño. Y como ambos tenían ya casi toda la pluma, no pudo haber error en su identificación. Podría citar algunos ejemplos de diferentes pájaros de los que se sabe que alguna vez ponen sus huevos en los nidos de... ¿Puede bajar, por favor, profe? De otros pájaros. Supongamos ahora que un remoto antepasado de nuestro cuclillo europeo tuvo las costumbres del cuclillo americano y que la hembra a veces ponía algún huevo en el nido de otra ave. Si el ave antigua obtuvo algún provecho por esta costumbre accidental, por serle posible emigrar más pronto, o por alguna otra causa, o si los pequeñuelos, por haber sacado provecho del engañado instinto de otra especie,
resultaron más vigorosos que cuando los cuidaba su propia madre, abrumada. Como apenas podía dejar de estarlo teniendo huevos y pequeñuelos de diferentes edades a un mismo tiempo. Entonces los pájaros adultos y los pequeñuelos obtendrían ventajas. Y la analogía nos llevaría a creer que las crías sacadas de este modo serían aptas para seguir, por herencia, la costumbre accidental y aberrante de su madre. A su vez, tenderían a poner sus huevos en nidos de otras aves y a tener de este modo mejor éxito en la cría de sus pequeños mediante un largo proceso de esta naturaleza. Creo yo que se ha producido. Voy a hacerle leer de nuevo porque no está respetando los signos comparativos. Sí, Profe, ¿hay señales de vida ahí? sigue. El instinto de nuestro cuclillo. También se ha afirmado recientemente en pruebas suficientes por Adolf Müller, que el cuclillo pone a veces sus huevos sobre el suelo desnudo, los incuba y alimenta a sus pequeños. Este hecho extraordinario es probablemente un caso de reversión al primitivo instinto de nidificación, perdido desde hace mucho tiempo. Se ha propuesto la objeción de que yo no he hecho mención de otros instintos y adaptaciones de estructura correlativos en el cuclillo, de los que se ha dicho que están necesariamente coordinados. Pero, en todo caso, es inútil el hacer teorías sobre un instinto que no es conocido tan solo en una sola especie, pues hasta ahora no tenemos hechos que nos guíen. Hasta hace poco tiempo solo se conocían los instintos del cuclillo europeo y del cuclillo americano, que no es parásito. Actualmente, debido a las observaciones de Mr. Ramsay, hemos sabido algo sobre 3 especies australianas que ponen sus huevos en nidos de otras aves. Los puntos principales que hay que indicar son 3. Primero, el cuclillo común, con raras excepciones, pone un solo huevo en un nido, de modo que el ave joven, grande y voraz recibe abundante alimento. Segundo, que los huevos son notablemente pequeños, no mayores que los de la alondra, ave cuyo tamaño es aproximadamente como una carta parte de un cuclillo. Y podemos deducir que este pequeño tamaño del huevo es un caso real de adaptación del hecho de que el cuclillo americano, que no es parásito, pone huevos del tamaño normal. Tercero, que el cuclillo, en cuanto nace, tiene el instinto, la fuerza, el dorso especialmente conformado para desalojar a sus hermanos adoptivos. Entonces, por consiguiente, mueren de frío y hambre. Esto ha sido audazmente llamado una disposición benéfica para que el cuclillo joven pueda conseguir comida suficiente y que sus hermanos adoptivos perezcan antes de que hayan adquirido mucha sensibilidad. Antes de que hayan adquirido mucha sensibilidad. Volviendo ahora a las especies australianas, aun cuando estas aves ponen en un nido generalmente un solo huevo, no es raro encontrar 2 y hasta 3 huevos en el mismo nido. En el cuclillo bronceado, los huevos varían mucho de tamaño, siendo su longitud de 8 a 10 líneas. Ahora bien, si hubiese sido ventajoso a esta especie el haber puesto huevos todavía menores que actualmente, de modo que hubiesen engañado a ciertos padres adoptivos, o lo que es más probable,
se hubiesen desarrollado en menos tiempo, pues se asegura que existe esta relación entre el tamaño de los huevos y la duración de su incubación. En este caso no hay dificultad en creer que pudo haberse formado una raza o especie que hubiese puesto huevos cada vez menores, pues estos habrían sido incubados y logrados con más seguridad. Hace observar Mr. Ramsay que dos de los cuclillos australianos, cuando ponen sus huevos en un nido abierto, manifiestan preferencia por nidos que contengan huevos de color próximo al de los suyos. La especie europea parece manifestar cierta tendencia a un instinto semejante, pero no es raro que se aparte de él, como lo demuestra al poner sus huevos mates de color pálido en el nido de la curruca de invierno, que tiene los huevos brillantes de color azul verdoso. Si nuestro cuclillo hubiera desplegado invariablemente el instinto antedicho, este se habría seguramente agregado a los instintos que se pretenden que haber sido adquiridos todos juntos. Los huevos del cuclillo bronceado de Australia, según Mr. Ramsay, varían muchísimo de color, de modo que, en este particular, lo mismo que en el tamaño, la selección natural pudo haber asegurado y fijado alguna variación ventajosa. En el caso del cuclillo europeo, los hijos de los padres adoptivos. Ahí nomás, Estefano, gracias. Así que, Adrián, ya deben ser sus posiciones, les dije. Estefano, Adrián, Ludwig y Diego. Sigue. En el caso del cuclillo europeo, los hijos de los padres adoptivos son por la común arrojados del nido a los 3 días de haber salido el cuclillo del huevo. Y como el cuclillo a esta edad se encuentra en un estado en que no puede puede valerse Hay una coma. Tienes que poner en pausa. Mr. Grove se inclinó primero a creer que el acto de la expulsión era ejecutado por los mismos padres padres nutricios, pero ahora ha recibido un informe fidedigno de que un cuclillo todavía ciego. Hay una pausa. Que un cuclillo todavía ciego e incapaz hasta de levantar su propia cabeza, fue positivamente visto en el acto de arrojar a sus hermanos adoptivos. El observador volvió a colocar en el nido uno de estos y fue arrojado de nuevo. Respecto a los medios por los que fue adquirido este extraño y odioso instinto, sí fue de gran importancia para el joven cuclillo, como lo fue probablemente el recibir tanta comida para sea posible en seguida de su nacimiento. No se ver especial dificultad
en que el cucrillo durante las sucesivas generaciones haya adquirido gradualmente adquirido gradualmente el deseo ciego, la fuerza y la estructura necesaria para el trabajo las estructuras necesarias para la estructura necesarias para el trabajo de expulsión. Pues aquellos cucrillos jóvenes que tuviesen más desarrollada tal costumbre y conformación serían los que se quedarían con más seguridad. El primer paso hacia la adquisición de este instinto puede haber sido pudo haber sido la simple inquietud involuntaria por parte del joven cucrillo, ya un poco demasiado en edad y fuerza, un poco de adelantado en edad y fuerza, habiéndose después perfeccionado y transmitido esta costumbre a una edad más temprana. No se ver en esto mayor dificultad, en que los polluelos de otras aves antes de salir del huevo adquirían el instinto de romper su propio cascarón, o en las culebras pequeñas, como lo hacen señalado Owen, se forme en las mandíbulas superiores y diente agudo superiores, un diente agudo transitorio para cortar la cubierta apergaminada del huevo. Pues si cada parte es susceptible de variaciones individuales en todas las edades y las variaciones tienen a ser dadas a la edad correspondiente o antes hecho que son indiscutibles. Los instintos y la conformación del individuo joven pudieron modificar lentamente, lo mismo que los del adulto. Y ambas hipótesis tienen que sostenerse a caer junto con toda la sostenerse o caer junto con toda la teoría de la selección natural. Algunas especies de Molotrus, género muy característico de aves en América. A fin de nuestros estornidos,
tiene costumbres parásitas como las del cuclillo, y las especies presentan una interesante gradación en la perfección de sus instintos. Mr. Hudson, excelente observador, ha comprobado que los machos y hembras de Molotrus varios viven a veces en badios, viven a veces en bandadas, reunidos en promiscuidad, y otras veces forman parejas. Una vez construido, unas veces construyen nido propio. Otras se apoderan de uno pertenenciamente a alguna de pertenecientemente. Uno perteneciente a alguna otra ave, a veces arrojando los pajarillos del extraño. Unas veces ponen sus huevos en el nido que se han apropiado de esta manera, o lo que es bastante extraño, construye uno para ellos encima de aquel. Comúnmente empollan sus propios huevos y crían sus propios hijos, pero Mr. Hudson dice que es probable que sean accidentalmente parásitos, pues ha visto a los pequeñuelos de esta especie siguiendo a veces a aves adultas de otras y gritando para que los alimentasen. Las costumbres las costumbres parásitos de otras especies de Molotrus, las costumbres parásitas de otras especies de Molotus, de el bonariensis, están bastante más desarrolladas que las de aquel, pero distan mucho de ser perfectas. Esta ave, según lo que de ella se sabe, pone invariablemente sus huevos en nido. Invariablemente sus huevos en nido de extraños. Pero es notable nidos de extraños, pero es notable que a veces varias juntas empiezan por sí mismas a construir un nido irregular y mal
condicionado, colocando en sitios colocado en sitios singularmente inadecuados, tales como las hojas de un gran cargo, de un gran cargo. Sin embargo, según lo que ha averiguado Mr. Hudson, nunca termina un nido para sí misma. Como frecuencia pone con frecuencia ponen tantos huevos de 15 a 20 en el mismo nido adoptivo, que pocos o ninguno podrán dar pequeñuelos. Tienen además la extraordinaria costumbre de agujerear picoteando los huevos, tanto los de su propia especie como los de los padres nutricios que encuentran en los nidos que se han apropiado. Ponen también muchos huevos en el suelo desnudo, los cuales quedan de este modo inútiles. Una tercera especie el Pecoris de América del Norte, ha adquirido instintos tan perfectos como los del cuclillo, pues nunca pone más de un huevo en el nido adoptivo, de modo que el pajarillo se cría seguramente Mr. Hudson es tenazmente incrédulo en la evolución, pero parece haber sido tan impresionado por los instintos imperfectos de Molostus bonariensis, que cita mis palabras y pregunta: hemos de considerar estas costumbres no como instintos especialmente fundados o creados, sino como pequeñas consecuencias en una ley general, o sea, la de transmisión. Muy bien. Siguiente. Dice que murió Ya digo. ¿Yo? Diferentes aves, como se ha hecho ya observar, ponen a veces sus huevos en los nidos de otras. Esta costumbre no es muy rara en las gallináceas. Le toca a Ludwig. ¿Ya ven? Ludwig, ¿qué ha pasado? Ya, profesor. Ya, entonces él no estaba confundido. Porque Los demás. si ella les dije que era Estefano, Dijo Ludwig, Estefano, Ludwig. no están concentrados. ¿Qué ha pasado? Dijo Estefano, Adrián, Ludwig y yo. Claro. Listo, sigue. Ya, diferentes aves. Un rato voy a aumentar mi micro, porque no lo escucho nada. Diferentes aves
como se ha hecho ya observar, ponen a veces sus huevos en los nidos de otras. Esta costumbre no es muy rara en las gallináceas, y de alguna luz acerca del singular instinto de los avestruces. En esta familia se reúnen varias hembras y ponen primero un corto número de huevos en un nido y después en otro. Y estos huevos son incubados por los machos. Este instinto puede explicarse probablemente por el hecho de que los avestruces hembras ponen un gran número de huevos, pero con intervalo de 2 o 3 días. Lo mismo que el cuclillo. Sin embargo, el instinto del avestruz de América, lo mismo que en el caso del Molotrus bonariensis, todavía no se ha perfeccionado, pues un número sorprendente de huevos quedan desparramados por las llanuras, hasta el punto que en un solo día de caza recogí no menos de 20 huevos perdidos e inutilizados. Muchos himenópteros son parásitos y ponen regularmente sus huevos en nidos de otras especies de himenópteros. Este caso es más notable que el del cuclillo, pues en estos himenópteros se han modificado no solo sus instintos, sino también su conformación en relación con sus costumbres parásitas, pues no poseen el aparato colector del polen que hubiera sido indispensable si recogiesen comida para sus propias crías. Algunas especies de esfégidos, insectos que parecen avispas, son también parásitos, y Monsieur Fabre recientemente ha señalado motivos fundados para creer que, aun cuando el Tachites nigra generalmente hace su propio agujero y lo aprovisiona con presas paralizadas para sus propias larvas, apes paralizadas, un agujero ya hecho y aprovisionado por otro esfégido se aprovecha del esfégido. Profesor, pero si estoy leyendo bien, ¿por qué me... En este sí me he equivocado. Acá sí dijiste espégido. No, profesor, yo dije esfégido, sino que... Ya, perdón entonces. Porque hasta yo me escuché bien que pronuncia esfégido. Ya, muy bien, sí, entonces. Se aprovecha de la ventaja y se hace accidentalmente parásito. En este caso, como en el del Molotrus o en el cuclillo, no se ve, profesor, profesor, no entiendo, no se ve o no se ve dificultad. No se ve dificultad. Este está mal. Ese rato estaba utilizando mal esto. La traducción seguramente está mal. No se ve la Entonces, no se ve dificultad. dificultad, o está bien, lo pronuncio como está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Cómo está? Ya, no se ve dificultad alguna en que la selección natural haga permanente una costumbre accidental, y esta ventajosa para la especie. Y si no es exterminado de este modo el insecto, si es ventajosa para la especie. Y si no es exterminado de este modo el insecto cuyo nido y provisión de comida se apropia traidoramente.
instinto esclavista. Este notable instinto fue descubierto por vez primera en la formica Polgerges rufescens por Pierre Huber, observador mejor aún que su famoso padre. Esta hormiga depende en absoluto de sus esclavas. Sin su ayuda, la especie se extinguiría seguramente en un solo año. Los machos y las hembras fecundas no hacen trabajo de ninguna clase, y las obreras o hembras estériles, aunque sumamente enérgicas y valerosas al apresar esclavas, no hacen ningún otro trabajo. Son incapaces de construir sus propios nidos y de alimentar sus propias larvas. Una pregunta, por eso. Acá está hablando de aves y insectos. Para cómo pone los huevos, cómo pasa todo. Está hablando de las hormigas que tienen Pero esclavas. más arriba hablan de las aves. Claro, más como arriba la de las aves. aves. Ahora está hablando de otra especie. Sí. Ya. Cuando el nido viejo resulta incómodo y tienen que emigrar, son las esclavas las que determinan la emigración y llevan positivamente en sus mandíbulas a sus amas. Tan por completo incapaces de valerse son las amas, que cuando Uber encerró 30 de ellas sin ninguna esclava, pero con abundancia de la comida que más les gusta y con sus propias larvas y ninfas para estimularlas a trabajar, no hicieron nada. No podían ni siquiera alimentarse a sí mismas. Y muchas murieron de hambre. Entonces, profesor, lo que entiendo acá es de que sin sus esclavas no pueden hacer nada, son inútiles. Ajá. Por eso me recuerdo, creo que también un insecto hace eso. Aunque parece también lo de la vida real. Eso vamos a ver en historia. En historia vamos a recordar todo ello. Bueno, a ver. Sigan. Sí, porque por eso me recuerda lo real, lo de la vida real. Por ejemplo, los esclavistas, los negros, los esclavizaban. Pero no solamente, Racista. pero no solamente los de África eran esclavos, también habían esclavos. También había A otros, ver, pero chicos, quiero hablar, no me dejan terminar. profesor, Habían- nosotros. A ver, también habían esclavos en Europa, o sea, los eslavos, los mismos alemanes, los mismos franceses, los mismos turcos. En cada región siempre han esclavizado a su misma gente. Ya eso vamos a ver cuando leamos en historia. Vamos a ver cómo es que sucede todo ello. Acá nos está hablando eminentemente de lo animal irracional. Ya nosotros vamos a ir a otro nivel, siguientes lecturas, sobre el animal racional, que somos nosotros. Sigue la lectura. Y una pregunta más, profesor. ¿Mm? He escuchado de formación cívica, creo que ciudadano o la otra que no me acuerdo cómo se llamaba, Ya. donde tú pierdes, yo pierdo, tú ganas, yo gano, tú pierdes, yo gano, yo pierdo, tú ganas. ¿Cómo sería eso? O sea, eso me recuerda al póker. ¿Qué sucede? A ver, siempre hay donde se va a ganar y se va a perder, siempre. O sea, no puede haber una cosa sin la otra. El detalle es cuánto te has valido para ganar. ¿Has engañado o estás pisoteando a la otra persona? Se puede ganar porque alguno tiene alguna habilidad. Por ejemplo, la habilidad, pues no sé, tal vez matemática, ya gana en el colegio, eso está muy bien. O la habilidad lingüística, o la habilidad musical, se puede ganar. O sea, está bien. El detalle es, a veces hay personas que, por ejemplo, tienen la habilidad, vamos a ver, hacer la lingüística, y se avala de eso para poder
aprovecharse. Por ejemplo, Alan García era un buen orador y se ha valido de ello para engañar a las personas. Y las personas caían, pues, creían en lo Es que una pregunta. Creía que hacía lo correcto, profesor. no hacía lo Profesor, correcto. No hacía lo correcto. profesor, una pregunta, profesor, sobre ¿Sí? Alan García. Ya. ¿Por qué se mató? Oh, Bueno, son varias situaciones, pero entre ellas yo podría decir que eh, conocía bastantes cosas. Y para no hablar, pues también era medio loco. Pues, tomaba algunos medicamentos. Y, Profe, y- el que se lanzó con la bandera, ¿no? ¿Cómo? Que, el que he preguntado es el que se lanzó del risco, ¿no? Ahí, No, con la bandera. Alan García es el que se suicidó, se dio un balazo en la cabeza. hasta se nota que tenía una pistola. Profesor, pero dicen que él no fue otro. A ver, chicos. Mira, yo tampoco no voy a hablar a mucho, pero le dije, ¿no es cierto? No hay el dice, ya les comentaba ayer. Hay que avalarnos, Profesor, hay que sí, avalarnos en algunas cosas que podemos ver directamente. Yo, por ejemplo, me avalo en el video que mandó el Poder Judicial o que lo publicó completa. Entran a su casa, están todos los del Poder Judicial y él sale. Ya voy a mirar a mi abogado. Otra cosa es que te dé el noticiero. Esos noticieros también hacen cualquier cosa. Se nota cuando está subiendo sus gradas y pues se nota, pues, se ve que saca un arma. Se entra a su estudio, se encierra y se escucha un balazo. Ahora también no se sabe más, pues, ¿no? No dice más, el Poder Judicial no muestra más. Pero eso es lo que se sabe. Profesor, ¿y si es mentira la muerte de Alan? No puede ser mentira. Son pero tantas yo he personas. visto en el Facebook que él grababa y estaba en otro país. Igualito era. Igualito era. Eso es como se llamaba, eso cómo se llamaba. También he visto, profesor, pero es como, son videos antiguos. Y por eso. Y lo de, ¿usted qué cree de Kenji, no sé, de Alberto Fujimori? Ya. ¿Cree que él lo atrapó o no? ¿De qué? A Abimael Guzmán. Él se ha sacado algunos documentos, él, al contrario, él ya tenían para atraparlos más antes. El problema es que por manipular a la gente empezó o dejó pues a un costado de esa investigación. Pero los que han seguido esa investigación, al último sí lo atraparon, pues. Como lo hace hasta ahora. Y no Pero esa solamente. pero dice que Alberto Fujimori estaba de vacaciones, no me recuerdo. Ah, si había bueno, en la playa. en la temporada en que sí lo atraparon, claro, sí estaba en la selva. Y él no se Luego, ganó. pum, para la cárcel. Claro, Y de ahí se enfermó y casi muere. O murió. no está muerto todavía, pero ha hecho bastante daño. Abimael Guzmán sí se murió. Él ya murió, pues ya murió. Ya, ahora sí, sigue la lectura. Estoy tomando tiempo. Como que no me acuerdo con la bandera, pero un historiador me ha dicho que él no se lanzó conscientemente. Él y los demás que estaban con él estaban celebrando que le habían ganado en una parte a Chile. Ya. Y habían emborrachado. Después de eso, los chilenos llegan y él, como está tomado, se lanzó del risco. Ah, ¿te refieres a Alfonso Ugarte? Ajá. Ya. Hay historiadores que dicen, filósofos también, que han estudiado historia, que dicen que no es cierto esto. Profesor Tasio dice, profesor, y no digamos. No, es que por Dicen eso. que Alan se mató por miedo. En el caso, yo lo digo el dice, en el caso porque dicen otros autores, o alguien que ha estudiado. No es que simplemente alguien has escuchado, que es muy diferente. Yo me avalo en los que han estudiado, pues, se han leído. O sea, lo digo en dicen los que han escrito. Han escrito algunos autores, han investigado. Eso también, no porque alguien lo escriba, también sea cierto. Se tiene que leer otro más y otro más. Cuanto más cantidad, sabemos entonces cuál habla la verdad. Por eso les decía, hay otros autores que han escrito, dicen, vamos a dejar el dicen, ¿ya? Pues no es un autor, es alguien que estudia eso,
porque, o sea, es historiador, entonces debe averiguar mucho sobre el tema, porque trabaja en la universidad. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con ello. No, Profesor, por- una no pregunta. ¿Por porque sea, qué a creo ver, el dice? es que chicos, entiendo que ustedes quieren preguntarme más, pero poco a poco, primero tengo que terminar una idea, después me preguntan, ¿ya? El de, el de Ugarte, por ejemplo, algunos autores han investigado y postulan de que, no postulan, algunos indicios dan en que este señor no se lanzó del, del morro de Arica. Es más, se escapó a Europa. Además, hay indicios, no se encuentra que realmente si es que se ha lanzado. Algunos de ellos, por ejemplo, es un historiador chileno, Vicuña, pero algunos dicen que no, pero es chileno. Sí, pero también hay peruanos. Hasta que haya en esa contradicción, más es cierta que falsa. Y todo lo que nos han dicho, las tenemos que tomar en duda. Pero ¿por qué nos enseñan que se lanzó y todo algo bonito nos lo dicen? Eso es para sentir o hacernos elevar como patriotas, cosa que también ya se está perdiendo en el sentido en que patriotismo es casi el odio a otra persona, a otro que no es de tu patria, y eso no debería ser, pues. Nosotros ahora con toda la tecnología, al contrario, rompemos esas barreras del patriotismo. Profesor, ¿Sí? mejor continuar la lectura para que lea Diego, porque no voy a leer nada. Sí, pues. Profesor, es cierto, porque ya van a ser las 7:40. Las 7:40. Ya, profesor, entonces desde que de acá comience Diego, porque ya me pasé. Pero, profe, ¿podemos hacer un video? Lo tenemos que leer, pues. Ya Entonces lee, Diego. introdujo a ver No, una sola esclava, Fusca, y esta inmediatamente se puso a trabajar. Alimentó y salvó a las supervivientes. Hizo algunas celdas y cuidó de las larvas. Y lo puso todo en orden. ¿Qué puede haber más extraordinario que estos hechos certísimos? Si no hubiésemos sabido de ninguna otra hormiga esclavista, habría sido desesperanzado el meditar acerca de cómo un instinto tan maravilloso pudo haber llegado a esta perfección. Huber descubrió también, por primera vez, que otra especie, Formica sanguínea, era Formica sanguínea, era hormiga esclavista. Esta especie se encuentra en las regiones meridionales de Inglaterra y sus costumbres han sido objeto de estudio. Meridionales de Inglaterra y sus costumbres han sido objeto de estudio por Mr. Smith del British Museum, a quien estoy muy obligado por sus indicaciones sobre este y otros asuntos. Aunque dando crédito completo a las afirmaciones de Huber y de Mr. Smith, procuré llegar a este asunto con una disposición mental escéptica, pues a cualquiera puede muy bien excusársele de que dude de la existencia de un instinto tan extraordinario como el de tener esclavas. Por consiguiente, daré con algún detalle las observaciones que hice. Abrí 14 hormigueros de F. sanguínea y en todos encontré algunas esclavas. Los machos y las hembras fecundan de la especie exclava F. fusca. Se encuentran solo en sus propias comunidades y nunca han sido observados en los hormigueros de F. sanguínea. Las esclavas son negras y su tamaño no mayor de la mitad del de sus amas, que son rojas, de modo que el contraste de aspecto es grande. Si se inquieta algo el hormiguero, las esclavas salen de vez en cuando y, lo mismo que sus amas, se muestran muy agitadas y defienden el hormiguero. Si se perturba mucho el hormiguero y las larvas ninfas quedan expuestas,
Las esclavas trabajan enérgicamente, junto con sus amas, en transportarlas a un lugar seguro. Por lo tanto, es evidente que las esclavas se encuentran completamente como en su casa. En los meses de junio y julio, en 3 años sucesivos, observé durante muchas horas hormigueros en Surrey y Sussex. Durante muchas horas varios hormigueros en Surrey y Sussex. Y nunca había ninguna esclava entrar o salir del hormiguero. Como en estos meses las esclavas son en cortísimo número, pensé que debían conducirse de modo diferente cuando fuesen más numerosas. Pero Mr. Smith me informa que ha observado los hormigueros a diferentes horas en mayo, junio y agosto, tanto en Surrey como en Hampshire. Y, a pesar de existir en gran número en agosto, nunca he visto a las esclavas entrar o salir del hormiguero. Y, por consiguiente, las considera como esclavas exclusivamente domésticas. A las amas, por el contrario, se les puede ver constantemente llevando materiales para el hormiguero y comidas de todas clases. Durante el año 1860, sin embargo, en el mes de julio, tropecé con un hormiguero con una provisión extraordinaria de esclavas y observé algunas de ellas que, unidas con sus amas, abandonaban el hormiguero y marchaban por el mismo camino hacia un gran pino silvestre, distante 25 yardas, al que subieron juntas probablemente en busca de pulgones o cóccidos. Según Huber, que tuvo muchas ocasiones para la observación, las esclavas en Suiza trabajan habitualmente con sus amos en hacer el hormiguero, pero ellas solas abren y cierran las puertas por la mañana y la noche. Y, como Huber afirma expresamente, su principal oficio es buscar purgones. Esa diferencia en las costumbres ordinarias de las amas y de las esclavas en los dos países probablemente depende solo de que las esclavas son capturadas en mayor número en Suiza que en Inglaterra. Un día, afortunadamente, fui testigo de una migración de F. sanguínea de un hormiguero a otro, y era un espectáculo interesantísimo el ver las amas llevando cuidadosamente a sus esclavas en las mandíbulas en vez de ser llevadas por ellas. Como en el caso de F. Ruffensens, otro día llamó mi atención una veintena aproximadamente de hormigas esclavistas rodando por el mismo sitio, evidentemente no en busca de comida. Se acercaron y fueron vigorosamente rechazadas por una colonia independiente de la especie esclava, F. fusca. A veces, hasta 3 de estas hormigas agarraban a las patas de la especie esclavista F. sanguínea. Esta última mataba cruelmente a sus pequeñas adversarias, cuyos cuerpos muertos llevaba como comida a su hormiguero, distante 29 yardas. Pero les fue impedido al conseguir ninguna ninfa para criarla como esclava. Entonces desenterré algunas ninfas de F. fusca de otro hormiguero y las puse en un sitio despejado, cerca del lugar del combate. Fueron cogidas ansiosamente y arrastradas por las tiranas, que quizás se imaginaron que después de todo habían quedado victoriosos en su último combate. Muy bien, nos quedamos ahí. Seguimos. Nos quedamos ahí. Formiga significa hormiga. ¿Ya? Esa F es justamente formiga. La formiga fusca entonces, así. Ajá. Formiga fusca o formiga sanguínea. O también puede ser hormiga. Formiga significa hormiga. La F en nosotros se ha convertido en H. Es en un transcurso de la historia. Profesor,
Profesor, tengo una, Dime. ¿cómo decirlo? O sea, el Diego parece que habla poco y nosotros harto. Eso sí, Mm, profesor. depende de mucho de lo que se haya leído. Pues mañana vamos a leer con mucho más detenimiento, ya no se preocupe. Pinturillo. Y justo le toca, mañana le toca a Diego también. Me hacen recordar eso. Primero, profe. Sí, mañana te toca a Diego. Profe, ¿Mm? ¿por qué no hacemos como así diario? En el primero crea la sal. También. De, El primero de la lectura. Lectura. Yo no sé creer sala. Yo no sé, pero estoy aprendiendo. ya chicos. Profe Pinturillo. Ya vayan creando, vayan creando. Ya la creé. Ya voy a dejar de grabar esta tarde. Usa el control C y